Máxima potencia. Máxima potencia. Le pregunto a nuestro invitado, al señor Carlos Sánchez Montoya, si nos escucha correctamente. No. Bueno, esperemos otro ratito entonces. No, mi querido amigo, sí, con todo gusto, bienvenidos, con todo corazón. Estamos listos para cualquier pregunta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz verano. Estamos transmitiendo desde esta su casa, el Museo Star Wars de Ecuador, Museo Expoficción, Museo Oficial Guerra de las Galaxias. Tenemos además 2 superfans, papá e hija, visitándonos. Genial. No les vamos a interrumpir, están curioseando, pero yo estoy listo para cualquier pregunta. Que vive el verano, mi querido amigo. Qué gusto escucharles y verles. Lo mismo digo, Carlos. Mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. Siempre es un placer escucharte. Ahora, bueno, en un rol inverso. Ahí está. Ahí lo vemos a Carlos Sánchez Montoya, gran figura de prácticamente de todo lo que los ámbitos de la cultura independiente en nuestro país. Ya lo decíamos, Carlos es comunicador, es museólogo, ahí lo estamos viendo justamente en el Museo de Star Wars en Expoficción. Es músico, es ambientalista y es una figura clave de la radio de nuestro país. Eso es algo que tenía en mente mientras escuchaba Puerta 9 al comienzo, Carlos, que es el tema con el que empezamos. Es un tema en el que básicamente me voló la cabeza el hecho de que el man que tenía el programa de las mañanas en la Hot 106 además tenía su propia banda. Fue una cosa increíble. ¿Cómo comenzó el tema del rock en tu vida, Carlos? Bueno, mi ñaño, de paso voy a enfocarte el logo de Amazon y un bajo, que es el instrumento del bajista. Bueno, yo crecí en un hogar en el que había música todo el día. Siempre les digo, a mí me despertaban escuchando Don't Be Cruel, me despertaban escuchando rock and roll. Crecí en una generación que les llamamos heavy metal. Pero mis padres, obviamente, igual que tus papás y muchos de quienes nos escuchan, pues son fans o escucharon a Pérez Prado, la Sonora Matancera, sí. toda la música latinoamericana. Pero obviamente, como países que ya empezamos a tener radio, pues nuestros padres también escucharon tango, escuchaban la música que venía sobre todo de Italia, Estados Unidos, no se diga pasillos, boleros tan maravillosos como los Panchos, los Tres Diamantes y todo lo que nuestros papás y abuelos escucharon. Pero obviamente mi madre creció igual con el cariño a Elvis Presley y mi papá pues escuchaba a Glenn Miller. Entonces nos despertaban escuchando música feliz. Y siempre cuento una anécdota que cuando estaba en el colegio y en alguna ocasión vino el papá de un compañero a llevarnos a clases, pues me pusieron noticias y música triste, ¿no? Y yo como que me traumé y decía, a nosotros nos despiertan escuchando música feliz. Entonces yo estoy seguro que ese cariño por esa música alegre, feliz, que venía en inglés y que luego la tuvimos con actores mexicanos en español, sí, pues nos hizo querer el rock and roll, ¿no? Con todo corazón. Y bueno, crecí en la generación heavy metal, tuve una motivación de acercarme a los medios de comunicación, pude entrar entre la chiripa, la suerte y la insistencia a la que en ese entonces era la HAT 106 de Radio Fuego, Radio Pichincha, Radio Fuego. Sí, pero la original, ¿no? Porque ahora hay otra Radio Pichincha. Hay otra, sí, que no entra en esta conversación. No entra en esta conversación, pero igual te cuento que soy amigo de casi todos los locutores. A todos les envío mi cariño y mi propuesta de felicidad para que en sus programas lo hagan. Pero bueno, entonces empezó un programa desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Estuve en varias temporadas en la radio, pero mira, son 40 años de hacer radio en varias estaciones de radio, ¿no? Esa es parte de mi vida como comunicador. Y aparte de eso, pues como todo chico de colegio o de secundaria,
quería a través de la música que amaba proponer, ¿no?, lo ecuatoriano. Entonces creé la primera banda llamada Mutación Rock Ecologista, siempre con una propuesta inteligente, eso sí, rebelde, divertida, pero en rock, para hablar de las motivaciones de Ecuador, la rebeldía de los rockeros latinoamericanos, que yo no veía que existía. Y entonces primero se llamó Mutación, tuvimos una gran acogida por el público, por diferencias musicales y otras situaciones pero interesantes de la vida. Yo creé Animal, rock verde, rock ecologista, seguí con la causa y el mensaje directo, y canciones que se habían hecho en Mutación, como incluso Puerta 9, Sí. pues también la seguimos tocando. Entonces tú mencionaste esa canción y pues fue y es parte de la historia de lo que uno vive en Quito, ¿no? Como habitante y como músico, ¿no? Claro, exactamente. Y como habitante principalmente, empezando por lo que uno como persona siente hacia ese tipo de prácticas. Y las letras tienen que ver con esa convocatoria. Claro. Exactamente. Carlos, Dale, pregúntame, estamos totalmente en vivo. exactamente, sí, y ahí en vivo desde el Museo de Expoficción. La verdad es que es genial. Bueno, eso ya vienen algunas preguntas sobre eso, pero antes quería consultarte. Mencionabas el paso por Mutación, mejor dicho, la apertura de tu vida como músico con una banda en Mutación. Entiendo que esto fue en el colegio, pero antes de eso está la parte de la radio. Según vi en una entrevista tuya, abriste o empezaste tu primera iniciativa de radio en el colegio Spellman, un colegio de curas, un colegio católico, y empezando, mejor dicho, las transmisiones de música de rock. ¿Cómo lograste esa apertura por parte de las autoridades? Considerando, insisto, que hablamos de un colegio católico. Sí, ñaño, bueno, mira, saludos siempre con cariño. Creo que todos nos acordamos, incluso ahí miran a nuestros amigos también que son rockers, y voy a preguntarle, ya te respondo. Ñaño, tú estuviste en colegio católico también. ¿En qué colegio estuviste? En el Anderson. ¿Y era católico el Anderson? Era cristiano evangélico, sí. Era cristiano. Pero bueno, mira, que tiene que ver con estas vivencias. Bueno, te resumo. Yo me gradué en el Spellman y ese año yo creé también el Club de Periodismo, y sin querer, sin saber, sin tener como planificado voy a hacer directamente eso, fui creando una radio en sistema cerrado. Hoy para la gente puede ser muy fácil decir, claro, prendes el celular, prendes los equipos y tienes una radio, pero crecimos en una generación en la que todo era medio imposible. Entonces, para nosotros crear una radio era casi imposible, y nosotros fuimos convirtiendo el colegio como en un... Digo que estoy con una super fan aquí, escúchame, pon tu manito aquí. A ver. Y tu mano así. Fuimos convirtiendo el colegio en lo que no sé si veíamos en películas también, de que uno podía recrear historias de radio desde el colegio, poner la música generacional. Sí. Y obviamente yo me encargaba también de los equipos de la Feria de Ciencia, y yo creé, por ejemplo, conciertos internos en el colegio, y creamos incluso algo que era como medio prohibido, la elección de la reina, situaciones que nos permitía, están en su casa y puede igual pasar allá, nos permitían manejar los equipos tecnológicos de la radio. Entonces yo dije, bueno, en los recreos yo no juego fútbol, me prohibían ir en patines porque yo juego hockey o así skate. Entonces dije, chuta, yo me aburro en los recreos, porque obviamente como también siempre he sido medio nerd,
Y mis amigos nerds, los que se subían a los árboles, yo era de los que hacía barra, me subía a los árboles, hacía gimnasia olímpica. Entonces, como me prohibían estar en patines, me prohibían estar en monopatín, me prohibían subirme a los árboles. Entonces, había que hacer algo. Tenía que hacer algo. Yo siempre he sido sanamente hiperactivo. Eso siempre lo voy a recalcar. Sanamente hiperactivo. Entonces, creé en una infraestructura donde había equipos de sonido que se ocupaban para algunas producciones de teatro del colegio. Instalé los equipos y los micrófonos con los que hablaba el rector y todo lo demás. Y claro, cuando él terminaba de hablar o yo salía al recreo, yo prendía los micrófonos y al inicio, obviamente, sin permiso, y saludaba: hola chicos, estamos en el recreo del colegio Spellman. Y la empecé a convertir, como no estaban en clases, en una radio en circuito cerrado. Claro. Entonces empecé a regalar discos, colaciones, compraba yo los tickets del bar y se iban al bar a reclamar sus respectivos premios. Espérame un segundo. Excelente. Que suban nomás. Tremendas anécdotas. Entonces, claro, del colegio. Y eso que cuentas de, claro, entrar a la oficina, utilizar los equipos y empezar la transmisión, es tal cual como una de las películas juveniles de la época, ¿no? El rebelde que empezó a levantar a todos. Ajá. Ok, pero mira, yo creo que sin violentar causas, o sea, era transgredir, yo creo, inteligentemente, ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, era como lograr las cosas, pero en lugar de lograr imposición y sin que sea una estrategia, yo lo hacía siempre de buen corazón y con buen resultado. Claro que siempre tuve gente en contra, todos vamos a tener siempre gente en contra, pero yo siempre direccioné a apoyar a los demás, ayudar a los demás. Entonces, cuando tenía alguna imposición, yo decía: pero miren, estamos haciendo una causa social. Incluso yo prendía la radio e invitaba, por ejemplo, a chicas de La Dolorosa o del colegio Spellman, o en ese entonces todavía funcionaban departamentos del colegio americano, y venían e invitaban a sus ferias de ciencias. O sea, se convirtió realmente en una radio dentro del colegio. Y claro, la gente no quería que el recreo termine porque teníamos a la gente sentada afuera, y yo creé la radio con el nombre de Spellman Transmisiones, ¿no? Entonces era algo que a la gente le encantó mucho. Y cuando yo me gradué es cuando fui a timbrar realmente a una radio, que me enteré que había sido de un ex compañero del Spellman, Jorge Ayala, que era el hijo de los dueños de quienes les adjudicaron la frecuencia de Radio Pichincha, y mi insistencia y mi amor por el rock pues permitió que yo me pueda quedar con su aprobación en la radio y crear primero el programa Rock por FM y luego Romper Falsos Mitos. Utilizando las mismas siglas, ¿no? RFM. Sí, exacto, RFM. Y bueno, te he resumido una lucha que para la gente se hace muy fácil escuchar, pero te juro que con multas, prohibiciones y todo, pues logré con todo corazón gestar una generación que por sí sola también ya fue amando el rock, tomando en cuenta que esta es una radio de clase A, como la hemos dicho siempre, aniñada, y sigue siéndolo, y llegaba a Ibarra y llegaba a Tungurahua y Cotopaxi. Entonces la juventud de esas provincias llegaron a conocer tanto el rock que puedo decir que se hicieron provincias rockeras, ¿no? Los papás que hoy sí son hasta medios abuelos, crecieron amando el rock porque nació en una radio que no tenía impedimentos ni el rock estaba escondido. Llegó a tal punto el amor por el rock a la radio y de la gente que escuchaba, que muchos temas de rock, de heavy metal, como The Obús, Panzer, Barón Rojo, incluso en inglés, Europe, Twisted Sister, Quiet Riot, se convertían en las canciones del verano. O sea, como si hoy
como si hoy un tema de pop o de reggaetón súper conocido triunfara, como si fuera normal escuchar heavy metal. Y eso permitió que nuestra sociedad sea permeable y sea, entre comillas, también tolerante al rock. ¿Sí me explico? Sí, y esto viene también de la influencia de tus papás que decías, ¿no? Ellos te educaron y te criaron desde chiquito con música feliz, y esa música feliz fue la que quisiste compartir, y me imagino que el lado de la música que transmitías tanto en Spellman Transmisiones como en las distintas emisiones en Radio Pichincha, por ejemplo, venían de discos que te habían dado en casa o que tu casa tenía. Mira, yo llevaba lo que llamo la caja de muertos. Los amigos que son DJs de los 80s y los 90s llevaban una caja que ellos mismos se fabricaban, que era como un ataúd cuadrado, donde se llevaban todos los acetatos. Entonces yo siempre he andado en moto y era como el pizzero heavy metal, ¿no? No tenía la caja atrás, la llevaba en el tanque. A veces mi enamorada sostenía la caja mientras me abrazaba y llegábamos juntos a la radio. Era un acto de acrobacia, básicamente. Sí, pero era una felicidad increíble llegar a la radio con 100, 120 discos y por eso es que el programa duraba tanto y la gente llegó a escuchar música que yo hasta ahora no entiendo por qué. Mira cuántos años han pasado de la radio, no juzgo a los comunicadores, cada quien sabrá por qué lo hace, pero hay tanta maravillosa música y en nuestra época había discos de 45, o sea, discos pequeños y discos grandes, y tenían una cantidad impresionante de temas de los cuales solo se escuchara. Sí, no, por favor, bienvenidos, buenas tardes. Están en su casa, bienvenidos. Estamos recibiendo amigos en el museo. Muy bien. Entonces, eso permitía que la gente escuche no solo el tema famoso, sino también otros productos que para la gente puede haber sido no comercial, pero que son temas que marcaron historia. Por favor, vengan, vas a vivir un poco y nuestros amigos van a vivir un poco en vivo, algo que se hace en vivo en el museo. Me miran a mí. ¿Gustan salir en cámaras o no? Ok, tenemos dos amigos, siempre digo, sean fans o no, bienvenidos. Bienvenidos. Pero bienvenidos. Están siendo transmitidos por una estación de radio muy conocida, pero escucha lo que con cariño hacemos en el museo. Su mano derecha arriba, por favor, en voz alta conmigo. Yo prometo no llevar juguetes a clases, porque ahí se pierden. Yo prometo leer, dibujar, escribir, crear, leerles a mis papás, conversar con mis abuelitos, y no quemarse los ojos como chunchos en celular y videojuegos, comer frutas y legumbres para no enfermar, y amar a la madre tierra, para que la fuerza nos acompañe. Que viva Star Wars. Sus nombres son Javier y Michelle. Mi nombre es Carlos. Están en su casa. Si tienen preguntas, también ya viene el guía, pueden preguntarle a él, y si él no sabe y se inventa, me preguntan y compartimos. Pueden tomar fotos, filmar, transmitir. Están en su casa. Gracias. Okay. Como ves, mi ñaño, estamos con esta dinámica. Hemos crecido desde niños también en el museo. Y vamos a hacerles conocer un poquito, y esto forma parte de nuestras vidas. Mira, vamos a hacer esta cámara. Van a ver cómo hacemos que interactúen con todo corazón papá e hijos. Por favor, espalda contra espalda. Ok, genial. Ok, la mano que está hacia mí como la fuerza de los Jedis. Ok, ¿tú te llamas? Ana Paula, en voz alta conmigo. Papá, en voz alta, Ana Paula. Papá, di conmigo. Te amo. Ok, ¿por qué es importante, mis queridos amigos? Mira la foto. Que todo lo que hacemos
nos muestre el cariño con el cual crecimos todas las generaciones. ¿Sí me explico? Sí. Y aplicado de manera interesante en lo que se ve en el museo también, ¿no? Todo el tema de evitar el lado oscuro. Y mira, esto de gestar la fuerza es también importante, mi querido amigo, porque esta película, que para nosotros en el museo es una fuente de creatividad, implica algo que la película, no tomas, ponte atrás, y la película también es parte de cómo crecimos como hijos, porque tiene que ver con heredar los valores. Por ejemplo, yo a los chicos y a las chicas les hago repetir aquí, a ver, digan conmigo, dime con quién andas y te diré quién eres. Correcto. Porque para nosotros es súper importante la forma en la que crecimos. ¿Sí me explico? Claro, totalmente. Eso reflejado en los actos de todos los días. Como decías, dime con quién andas, de quién eres, te amo papá, ese tipo de mensajes que uno esperaría que se vayan aplicando en la vida diaria. Y de paso, escucha, aquí a nuestro amigo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieres preguntar algo, Ñaño? ¿Tú quieres? ¿Se les ocurre preguntar algo? Aprovechen. Nos va a servir a nosotros y a quienes nos escuchan, porque solo esta radio muy pocas veces transmite cosas así en vivo. ¿Okay? Ya es antigua. Sí, aquí hay objetos de cuando tu papá era niño y tu papá es más joven que yo. Aquí hay objetos que deben conservarse con cariño. Miren lo que les digo siempre a los niños. Algún día papá o mamá dejará en tus manos un juguete o algo de su época. No solamente cuesta dinero, sino que te están dando algo que con cariño conservaron años. ¿Viste Toy Story? Las cosas tienen que ser heredadas a alguien que les dé el mismo valor. ¿Sí me explico? ¿Contestada a tu pregunta? ¿Sí? Ñaño, si tienes preguntas, igual, con todo corazón. Están en su casa. Ñaño, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, me falta chocar el puñito nomás, pero sí, tengo cualquier cantidad de preguntas. Chócala. Chócala. Siempre quise hacer eso con Carlos Sánchez Montoya. Bueno, sí tengo muchas preguntas, Carlos, porque ahora vemos el museo, hay mucha mitología detrás de lo que a Star Wars se refiere, pero ¿por qué? ¿Cómo nació la idea de crear un museo? Bueno, esta casa que te estoy mostrando ha sido toda la vida museos. Yo crecí como la película de esa de Una noche en el museo, ¿sí? Y mira, mis abuelos eran médicos, entonces las vitrinas tenían material quirúrgico y material médico de otras generaciones. Y también tenían colecciones de numismática y filatelia, o sea, monedas y estampillas que muchas de nuestras generaciones de abuelos, pues, los tenían como lo que son, elementos invaluables. Entonces el museo poco a poco se fue convirtiendo en un lugar cultural. Venían y siempre han venido colegios, universidades, instituciones, los amigos de mis padres, y pasaban durante horas, o sea, como cuando tus tíos te visitan en la casa y se pegan una tocada de guitarra, pues acá era visitar el museo, y no solo había Star Wars, sino colecciones de libros, las colecciones de las muñecas de porcelana de nuestras abuelas, las monedas y los libros que tenían, por decirte, figuras de acción de cada época. Y claro, desde los elementos lúdicos se fueron convirtiendo también en elementos culturales. Entonces, hace más de 40 años, esta casa es museos. Incluso antes de que sea el museo oficial Guerra de las Galaxias, Museo Expoficción, Museo Star Wars de Ecuador, ya fue museos. Y luego yo lo instituí porque he hecho lo que llamamos museo itinerante, ¿no? Museos que visitaban colegios, universidades, etcétera, en muchos lugares.
Lo instituí en las instalaciones de la Casa Museo Expoficción, que también es su casa. Y cuando venga, de paso, mi ñaño, no es demagogia, yo te otorgo, te regalo 20 entradas, de verdad, 20 entradas, para que puedas regalar a tu público y puedan venir al museo a visitar. Excelente. No solamente con todo corazón. Respondida a tu pregunta, mi ñaño. Respondida a la pregunta, Carlos, y muchas gracias. Ya saben quienes nos están escuchando, hay 20 entradas gratuitas para quienes se comuniquen con Máxima Potencia para visitar en estas vacaciones el excelente Museo Expoficción con la muestra para la Guerra de las Galaxias. Carlos, ¿cuántas piezas tiene la muestra? Verás, ñaño, a veces la pregunta, te agradezco la pregunta, a veces la pregunta no viene así, la pregunta viene de parte de la gente y nos dice, ¿cuánta plata hay aquí? Y yo les digo, yo les digo, todo lo que tú te farreaste, yo tengo en muñequitos, ¿ok? Pero como tú te das cuenta y te lo he comprobado, el museo es cultural. Sí, emplea la diversión, el entretenimiento, lo lúdico, pero me interesa muchísimo mostrarle los propósitos a la gente que tuvieron gente como Julio Verne, ¿no? Isaac Asimov, la Ilíada y la Odisea, El Principito, libros tan épicos como El Señor de los Anillos. Todo nos ha ayudado para incrementar, como Julio Verne, ¿no?, el entretenimiento, pero dejarle a la gente mensajes de cultura y que le queden a los jóvenes y a los niños valores. Siempre les digo, este es un museo orgullosamente nerd, ¿ok? Somos como nerds de buen corazón que empleamos el entretenimiento para generar cultura, mi querido amigo. Así es, pero además de todo lo dicho, ¿qué es Star Wars para ti, Carlos? En tus palabras. Mira, yo siempre les digo que cuando les gusta alguna película, algún juego de video, algún libro, investiguen sobre el autor. Y como tu pregunta tiene que ser contestada lo más corta posible, para mí significa rebeldía bien encausada. Para mí Star Wars es rebeldía bien encausada, porque su creador George Lucas supo plasmar desde los valores hasta las consecuencias, como decir, del lado oscuro, porque no hay que ir al lado oscuro. Entonces es rebeldía bien encausada, mi querido ñaño. Es tiempo de divertirse aprendiendo. Centro de Educación Inicial, Mi Casita de Chocolate, para niños y niñas de 6 meses a 5 años. El lugar donde los pequeñitos descubren, aprenden y crecen en un entorno seguro y estimulante, con divertidas actividades dirigidas que potencian su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Cada día es una oportunidad para explorar y avanzar. Centro de Educación Inicial, Mi Casita de Chocolate. Estamos en la urbanización Filambanco, sector San Pedro de Taboada. Contáctanos al 0963 51 60 42. Matrículas abiertas. También contamos con tareas dirigidas. Centro de Educación Inicial, Mi Casita de Chocolate. Seguimos con más de las charlas, de la interesante charla con Carlos Sánchez Montoya, que, bueno, es recordado en todo lo largo y ancho del dial quiteño como tu energía vital. Y ahora vemos por qué. Lo vemos moviéndose como pez en el agua en el Museo Expoficción. Carlos, ahora que estamos en tiempo de vacaciones, cuéntale a quienes nos están escuchando dónde queda el museo, en qué horario atiende, y todo lo que nos quieras contar. Estamos ubicados frente al Colegio Militar de la Avenida Orellana, calle Enrique Gangotena, N26200 y Orellana, frente al Colegio Militar Eloy Alfaro. 10 de la mañana, 5 de la tarde o 6 de la tarde. Hay amigos, por ejemplo, que nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Yo salgo del banco a las 7 de la noche. Podemos ir con nuestros amigos. Entonces, mi persona, los guías o mi hermano, igual estamos todos aquí en un equipo para
apoyarles, de explicarles y compartir con ustedes este mundo fantástico, ¿no? Efectivamente, sí, es un mundo fantástico y que nos deja entre muchas enseñanzas también el respeto por los demás, el respeto por el ambiente que nos rodea también, y eso está muy asociado, como yo lo veo, a tu parte ecologista. Es algo que se nota a lo largo de tu trayectoria, incluyendo los nombres de tus bandas, los nombres de los temas musicales, la letra. ¿De dónde viene esa parte, ese amor por el medio ambiente, Carlos, en tu vida? Ya, mi ñaño, mira, sabes que cuando yo vi Star Wars también me llamó mucho la atención, porque mucho de Star Wars fue hecho con material reciclado. Pero yo crecí en un hogar en el que crecimos también en el campo. Entonces aprendimos a amar a la naturaleza, cosechar, cultivar, comer sano. Y en muchas películas como El planeta de los simios ya vimos el mensaje de proteger y amar la tierra. ¿Sí me explico? Sí, claro, efectivamente eso, digamos que es una influencia esperada de los medios. En este caso Star Wars tiene entre muchos mensajes eso, desde el punto de la forma en la que se llevó a cabo la película, el reciclar, el ser respetuoso con la naturaleza, y me imagino que eso influyó decisivamente, como decíamos, en tu vida y en tu rock. Sí, mi ñaño. Entonces, cuando yo obviamente he creado siempre proyectos, aparte de que como seres humanos somos consumidores y consumistas, pues también nos hemos dedicado a plasmar arte, creatividad y comunicación con material reciclado, con reciclaje. Entonces, esto es una forma integral de vivir la alimentación, el arte, enseñarles a los jóvenes y a los niños estos procesos de comunicación. Me di cuenta que Star Wars también fue un proceso inmenso de reciclaje, no solamente de los objetos, sino también de los conceptos. ¿Cómo es eso? Fue una transmisión en vivo. Dime. Te preguntaba cómo es eso del reciclaje de los conceptos en Star Wars. Por ejemplo, y te resumo, toda la Ilíada y la Odisea tiene que ver con la formación del elegido, sí. El temple del elegido. Cómo estos conceptos que no son del futuro, sino del pasado de nuestros abuelos, se emplean para crear héroes. La frase esta de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que está, por ejemplo, en Spider-Man, sí. Proviene de libros milenarios. Es un reciclaje sano, no es una reutilización. Claro, no se podría decir que se chorearon los conceptos, sino que los están reciclando y aplicando a nuevas historias. Sí, correcto. Y dígame. Ay, no sé si está... ¡Que suban! ¡Gracias, que suban! Sigue llegando gente. Ya te escucho. Increíble. Bueno, sí, les decía a quienes nos escuchan que van a estar muy acompañados. Hay mucha gente en el Museo Expo Ficción, lo cual es buenísimo. Definitivamente vale la pena, llama la atención. Pero volviendo a la parte ecologista de nuestra charla, Carlos, en alguna entrevista tuya leí que el apodo de animal, con el cual te presentas a ti mismo y del cual haces gala, nació en el colegio, al igual que muchas de las pasiones de tu vida. ¿Cómo nació ese apodo? Sí, mi ñaño. En resumen, cuando nuestras generaciones mandaban a hacer disecciones y nos mandaban a tener ranitas y sapos y ranas, sí. A mí me parecía terrible que esa enseñanza tenga que ser con el sufrimiento de los animales. Entonces, el rato del recreo yo los cogía y los liberaba. Entonces, eso es un reciclaje de concepto de E.T. Sí, exacto. Entonces, resulta que al regresar de un recreo, el profesor dijo, bueno, trajeron la gilet, trajeron el alcohol, trajeron el algodón y los animales. Entonces no faltó un amigo que dijo, yo vi que el Carlos se fue atrás el Spellman lindaba con el jardín del colegio americano, había un potrero gigante y yo soltaba ahí los ratoncitos y las ranas y las lagartijas. Entonces el profesor me dijo, usted es un verdadero animal. Entonces yo
Yo me paré, yo era niñito, loco, y le dije, sí, los animales no están para hacer experimentos. Mira, la humanidad ya ha sido muy cruel con el planeta. Estábamos en un colegio incluso cristiano, católico, y mi posición fue esa. O sea, después me expulsaron, después de varios años por luchar por causas de estas, incluso en contra de las correas de toros, y así parezca contradictorio, pues tuve expulsiones del colegio y todo lo demás, pero conservo, y como tú dices, hago sano orgullo y gala de mi otro nombre, que es animal, porque considero que ellos son el ejemplo de la vida. A esta altura de la vida, incluso con una canción de Amazon, creamos un tema que se llama Bill Creador, donde yo y los músicos de Amazon dejamos muy claros de que somos los seres que atentan contra el planeta. O sea, hasta esta altura de la vida no podemos ser ciegos y pensar que fuimos hechos bondadosamente por una naturaleza para matarse a sí misma. Claro. Y estoy muy convencido, y tengo también desde las teorías, saluden chicos, saluden. Seguimos recibiendo, están en su casa mis queridos amigos, pasen y a los días, y yo también les atiendo. Le decía a mi ñaño que estamos muy conscientes a esta altura de la vida que el ser humano es la entidad destructora del planeta, más allá de que se crean de cualquier religión o que nos digan que escogimos el camino equivocado. Entonces digo, si este es el camino equivocado, ¿cómo sería el no equivocado? Porque como especie hemos demostrado lo nefasto que somos del planeta. Y esto, así como me ha traído amistades, también me ha traído gente que, claro, con toda razón no tiene por qué comulgar con lo que yo pienso, pero que son propuestas que tienen argumentos inteligentes y de sanidad mental para todos, ¿no? Claro, y eso, como dices, hay de todo, pero asimismo, como se recibe el apoyo de la gente que está de tu lado y se ve también la contra de quienes por A o B no lo están, seguramente se puede identificar causas. ¿Cuál es la causa o el problema más grande en términos ecológicos que ves en nuestro país actualmente? Es que no es en nuestro país, es en el planeta entero. No sé si tú has visto memes que dicen, Diosito, por Dios, ya extínguenos. Sí. O sea, yo no soy pesimista, no soy Kurt Cobain, no soy aplasten el botón, suicídese, pero debemos tener muy en claro lo que somos como especie. Y yo en realidad considero que tu generación, mi generación, la de nuestros hijos y nietos, morirá igual destruyendo el planeta. Yo leo y dicen cada vez el ser humano produce tecnología para curar las enfermedades. Mentira, eso es un engaño terrible, porque lo que estamos destruyendo es la única fuente de vida, que es la naturaleza, y no vamos a encontrar que supuestamente con la tecnología no vamos a encontrar remedios, sino más bien más enfermedades, porque no tendremos con qué curarnos, porque las curas no vienen de productos químicos, las curas vienen de lo que está compuesto el organismo, y el organismo es 100% naturaleza. ¿Sí me explico? Sí, totalmente, y como dices, bueno, se buscan avances en otros lados, pero se sacrifica, a veces con gusto, a la naturaleza. Y eso también se ve en las aficiones, en los hobbies. Ahora, bueno, en el 53% del país está prohibido, vía plebiscito, las actividades que tienen que ver con tortura y muerte de animales. Por curiosidad, Carlos, ¿qué sentiste cuando esto se aprobó en Quito? Mira, mi ñaño, es un camino... estamos recién en un proceso. Pienso que el razonamiento de las nuevas generaciones va a impedir que haya destrucción hacia la naturaleza con violencia, tanto en lo que llamamos de explotación de recursos como en actitudes tan nefastas de estos entretenimientos tan idiotas, ¿no? O sea, esto no es una lucha en contra de la gente, es una lucha a favor de darle a las nuevas generaciones otras formas inteligentes de divertirse. Sí. ¿Sí me explico? Sí, y tan necesario, y además, no sé, bajar incluso esa mentira de que es tradición, tenemos que hacerlo porque es tradición. Ser quiteños implica claro. Eso.
Claro, mira, yo te voy a contar solo una anécdota. Nosotros visitamos hospitales y clínicas y yo pude visitar una sala de clínica donde había un chico torero y el toro le había perforado los intestinos, pero desde el ano, ¿ok? Sí, suena tan terrible como yo te explico. Y claro, yo no es que me puse a leccionarle, no le dije ni siquiera que era una persona llamada antitaurino, porque creo ser mucho más de conciencia. Y él mismo me decía, ñaño, solo cuando uno sufre esto puede sentir el dolor de los demás. Y esa reflexión, simplemente le dije, ñaño, imagínate la naturaleza, lo que siente, porque tú estás en un hospital, pero los animales no pueden hacer eso cuando son agredidos por el ser humano. Entonces, solo cuando sufres desde tu casa, desde tu hogar, desde tu propia naturaleza, esas cosas, puedes comprender el dolor que tiene la naturaleza, que no tiene quien la defienda. ¿Sí me explico? Sí, muy claramente. Bueno, Carlos, vemos que estás bastante ajetreado. El museo se ve genial, da para visitarlo personalmente. Y reitero, para quienes nos están escuchando, tenemos 20 pases de cortesía para el Museo Expoficción, la muestra permanente de la Guerra de las Galaxias aquí en Quito, frente al Colegio Militar. Pero antes de cerrar esta entrevista con el gran Carlos Sánchez Montoya, quería pedirte dos cosas, Carlos. La primera, que nos dejes un mensaje para quienes nos están escuchando, enfocados a quienes están empezando en los medios, empezando en la música, empezando en el activismo por la naturaleza, para quienes están empezando en su pasión. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Ok, yo a estos niños los conocí, creo que a ella de bebé. Son amigos que nos visitan generacionalmente, y créeme que yo he visto niños como él, que ya son médicos, arquitectos, ingenieros. Nosotros hemos crecido en una generación con el ejemplo de la educación de nuestros padres. Y miro que cada vez eso se pierde, ¿no? Eso de educar con el ejemplo. Para todas las profesiones, mis queridos amigos, de corazón, valoren a sus padres, valoren a sus abuelos. Podrá sonar muy norio, sabes que yo aquí a los niños y a los adolescentes, incluso utilizando Star Wars, y para quienes han visto Star Wars, les digo, ¿qué pasaría si llegan a su casa y les dicen que papá y mamá murió? Porque para quienes vieron Star Wars, saben de qué hablo. Entonces ahí hay el despertar de qué haría yo si me quedo solo. Y les digo, ustedes se transforman en papá y mamá, porque empiezan a buscar dónde conseguir comida, recursos. Es llenarse de es llenarse de la regla tu cuarto, ¿ok? Lo escuchaste tú, lo escucharán tus hijos y replicarás las buenas cosas de tus padres. Entonces yo les digo que en toda profesión pueden ser rebeldes, irreverentes, reflexiones que puedan estar en contra de lo establecido, pero que el resultado de esas rebeldías sean inteligentes. Quizás suene muy norio, mi ñaño, pero incluso como rockero siempre he propuesto eso, ¿no? Hay una de las tantas canciones nuestras que dice que el alcohol, sí, las drogas auspician la cultura, y estamos viendo cómo se están transformando los valores incluso en las nuevas generaciones. Yo siempre expreso el amor gigante a mi hija, que no crece conmigo. Si en algún momento alguno de ustedes o alguna de ustedes se enteran y dicen, tú eres la hija de Carlos Sánchez, como no crece a mi lado, pues que le digan que este es su padre, que le ama con todo corazón, que todo lo que obviamente he crecido valorando de mis padres y que son sus abuelos, pues que se acerquen a su vida y a su corazón. Eso les digo a todos, muchachos, y como padres, que críen con buen ejemplo, mi ñaño. Igual para vos. Sí, yo tomo el consejo, y la verdad es que es un buen consejo expresado de una manera muy, muy dulce, además, muy, muy bonitas palabras, Carlos.
definitivamente es el cierre perfecto para esta entrevista que nos concediste. Y recuerden, no necesitamos contaminación para que nos llamen Potencia Mayor. Mil gracias, les esperamos aquí en el museo. Estamos frente al Colegio Militar Eloy Alfaro y quiero despedirme con la gente que está aquí. A ver, chicos, todos, ayúdenme. Ayúdenme. Que la fuerza nos acompañe. Gracias, mi ñaño, gracias. Gracias a ti, Carlos Sánchez Montoya. Máxima potencia. Máxima potencia. Sonido al límite. Energía sin frenos.